Clara siempre fue una mujer vibrante y llena de vida, conocida por su energía contagiosa y determinación inquebrantable. Tenía 38 años y una carrera prometedora como arquitecta, además de un matrimonio de 10 años con Marcos, un hombre que ella creía ser su compañero para todas las horas. Sin embargo, la vida tiene maneras misteriosas de poner a prueba nuestras fuerzas. Todo comenzó de forma sutil. Clara empezó a sentir un cansancio persistente, algo que inicialmente atribuyó al estrés del trabajo y a la prisa del día a día. No obstante, con el paso de las semanas, los síntomas se intensificaron. Se sentía cada vez más exhausta, incluso después de largas noches de sueño. Su piel comenzó a perder el brillo y sus ojos, antes tan llenos de vida, parecían ahora opacos y cansados. Preocupada, Clara decidió consultar a un médico. El doctor Henrique, un nefrólogo de renombre, fue directo al punto después de algunos exámenes preliminares. Le pidió una batería de pruebas más detalladas, incluyendo una biopsia renal. Los días de espera por los resultados fueron angustiosos. Clara, una mujer acostumbrada a tener control sobre su vida, ahora se veía a merced de lo desconocido. Cuando finalmente recibió la llamada del doctor Henrique, Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que la noticia no sería buena. En el consultorio, el médico explicó con toda la calma y empatía que pudo reunir. Clara tenía una enfermedad renal grave. Sus riñones estaban fallando rápidamente y si no iniciaba un tratamiento inmediato, su vida corría un serio riesgo. Era una condición rara y agresiva que requeriría no solo un tratamiento riguroso, sino también la posibilidad de un trasplante de riñón en el futuro. La noticia cayó como una bomba. Clara sintió como si el suelo se hubiese desplomado bajo sus pies. Pensó en Marcos, en cómo reaccionaría ante esa situación. Siempre habían sido un equipo, enfrentando juntos los desafíos de la vida. En ese momento, todo lo que Clara necesitaba era el apoyo y el amor de su esposo para enfrentar esa batalla. Al llegar a casa, aún aturdida, Clara encontró a Marcos en la sala, distraído con su celular. Con los ojos llenos de lágrimas, le contó todo lo que había sucedido en el consultorio. La reacción de Marcos fue una mezcla de sorpresa e incomodidad. Se quedó en silencio por unos instantes, procesando la información. Luego, sin poder disimular su preocupación, preguntó de manera pragmática sobre los próximos pasos del tratamiento. Clara esperaba más empatía, pero creyó que el shock inicial estaba impidiendo que Marcos mostrara sus verdaderas emociones. Esa noche, Clara apenas pudo dormir. El descubrimiento de su enfermedad no solo la asustaba, sino que también la hacía cuestionarse sobre el futuro que ella y Marcos habían planeado juntos. Las incertidumbres eran muchas y el camino por delante parecía aterradoramente incierto. En los días que siguieron al descubrimiento de la enfermedad, Clara se sumió en un torbellino de emociones. La incertidumbre sobre el futuro, combinada con la fragilidad de su salud, la hacían sentir cada vez más ansiosa. Esperaba encontrar en Marcos el apoyo y el consuelo que tanto necesitaba, pero la reacción de él, desde la primera conversación, la dejó inquieta. Parecía distante, perdido en sus propios pensamientos, como si estuviera evitando confrontar la realidad que ahora los rodeaba. Marcos era un hombre práctico, alguien que siempre abordaba los problemas de forma lógica y objetiva. Sin embargo, ante la gravedad de la situación de Clara, se sentía impotente, incapaz de encontrar una solución fácil o inmediata. La idea de cuidar de una esposa enferma, lidiar con la posibilidad de una larga y difícil recuperación y tal vez hasta perder a Clara, lo aterrorizaba. En lugar de enfrentar juntos el desafío, comenzó a distanciarse, tanto emocional como físicamente. Las conversaciones entre ellos se volvieron raras y superficiales. Marcos empezó a llegar tarde a casa, alegando estar sobrecargado de trabajo. Evitaba hablar sobre la enfermedad de Clara y, cuando lo hacía, sus palabras eran frías y distantes, como si estuviera hablando de un asunto burocrático y no de la vida de la mujer a la que había prometido amar y cuidar. Clara sentía el peso de esa indiferencia cada vez más, y el miedo a la enfermedad empezó a mezclarse con el miedo a la soledad. Entonces, en una noche que Clara jamás olvidaría, Marcos finalmente dejó claro lo que había estado postergando durante semanas. Sentado en la mesa de la cocina, apenas podía mirarla mientras hablaba. Clara, no sé cómo decir esto, pero no puedo lidiar con todo esto. Esta situación es demasiado para mí. Esas palabras perforaron el corazón de Clara como un cuchillo. Sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor, pero se mantuvo en silencio esperando que él continuara. Marcos suspiró, como si se sintiera aliviado por finalmente haber sacado aquello de dentro de sí. Continuó: he pensado mucho y creo que lo mejor para los dos es que me vaya por un tiempo. Yo necesito espacio para pensar, para procesar todo esto. Tal vez no soy la persona adecuada para cuidar de ti ahora mismo. Clara no podía creer lo que estaba escuchando. Lo miró con los ojos llenos de lágrimas, tratando de encontrar algún signo de arrepentimiento o duda, pero todo lo que vio fue la expresión resuelta de alguien que ya había tomado su decisión. Con la voz temblorosa le preguntó: ¿me estás dejando porque estoy enferma, Marcos? Él desvió la mirada, incapaz de mirarla a los ojos. No es solo eso, Clara. Es que no sé si puedo lidiar con la responsabilidad
ansiedad, con la presión. Lo siento mucho. Esas palabras resonaron en la mente de Clara mientras intentaba procesar lo que estaba sucediendo. La persona en quien había confiado su vida ahora se estaba retirando en el momento en que más lo necesitaba. Marcos, el hombre que prometió estar a su lado en la salud y en la enfermedad, estaba eligiendo el camino más fácil, dejándola sola para enfrentar un futuro incierto. Esa misma noche, Marcos empacó algunas maletas y se fue de casa, dejando a Clara sola en una casa que ahora parecía fría y vacía. El sonido de la puerta cerrándose tras él fue como un veredicto final. Clara quedó paralizada, sentada en el borde de la cama, intentando comprender cómo la vida que conocía había colapsado tan rápidamente. El dolor de la enfermedad ahora se veía amplificado por el peso aplastante del abandono. Estaba sola, y eso parecía ser el golpe más cruel que la vida podría darle. Después de la partida de Marcos, Clara se vio sumida en un abismo de soledad y desesperación. La casa, que antes era un hogar lleno de vida y amor, ahora parecía un lugar frío y desolado. Cada habitación cargaba con los recuerdos de los momentos que compartieron, pero ahora esos momentos parecían tan distantes, casi como si hubieran pertenecido a otra vida. Clara, todavía lidiando con los síntomas debilitantes de su enfermedad, sentía el peso de la traición y del abandono en cada pensamiento, en cada respiración. Los días que siguieron a la partida de Marcos fueron los más difíciles de su vida. El impacto emocional del abandono fue devastador, amplificando el miedo que ya sentía por su condición médica. Las noches eran las peores. Clara se acostaba en la cama vacía, con la mente llena de dudas y angustias. Se preguntaba repetidamente cómo alguien que prometió estar a su lado en la salud y en la enfermedad pudo abandonarla en el momento en que más lo necesitaba. La traición cortaba más profundo que cualquier dolor físico que pudiera sentir. Los síntomas de la enfermedad, que antes eran soportables, ahora parecían insoportables. El cansancio extremo se intensificaba, los dolores en los riñones se volvían constantes y el peso de la incertidumbre sobre el futuro la sofocaba. Clara se sentía atrapada en un cuerpo que la estaba traicionando, mientras su mente era acosada por el abandono de Marcos. No podía encontrar fuerzas para enfrentar lo que estaba por venir. Cada nueva mañana, la lucha por levantarse de la cama era una batalla que parecía imposible de ganar. Los amigos y familiares, preocupados por lo que había sucedido, intentaban ofrecer apoyo. Sin embargo, Clara, una mujer siempre tan independiente y fuerte, se cerró en su propio mundo, incapaz de compartir el profundo vacío que sentía. Las palabras de consuelo parecían superficiales, incapaces de llenar el hueco dejado por Marcos. Se sentía perdida, navegando sola en un mar de dolor e incertidumbre. La soledad exacerbaba sus miedos. Clara comenzó a cuestionarse si realmente podría superar la enfermedad. La idea de enfrentar tratamientos agresivos, posiblemente incluso un trasplante de riñón, sin tener a su lado a la persona que ella creía que era su compañero de vida, la aterrorizaba. Tenía momentos de desesperación profunda, en los que se preguntaba si valía la pena seguir luchando. La enfermedad, que ya era un desafío monumental, se volvió aún más pesada con la carga emocional que Clara llevaba. Pasaba horas en silencio, mirando por la ventana, intentando encontrar algún sentido en todo lo que estaba sucediendo. A veces, se encontraba reviviendo los momentos felices que tuvo con Marcos, tratando de entender en qué momento todo comenzó a desmoronarse. Otras veces, la rabia surgía, una rabia silenciosa y profunda, no solo por el hecho de que Marcos la hubiera abandonado, sino porque él le había quitado la seguridad y el consuelo que tanto necesitaba. A pesar de todo el dolor, había algo dentro de Clara que se negaba a ceder completamente al desespero. Sabía que, de alguna manera, necesitaba encontrar una forma de seguir adelante, pero, en ese momento, las cicatrices emocionales estaban demasiado frescas y la sombra del abandono todavía la envolvía. Clara estaba en un estado de duelo, no solo por la pérdida de su matrimonio, sino también por la vida que creía que tendría. Las visitas al médico continuaron y la realidad de su condición se volvía cada vez más clara. Necesitaba ser fuerte, pero encontrar esa fuerza parecía una tarea imposible cuando todo a su alrededor se desmoronaba. El impacto emocional del abandono de Marcos era un peso constante en su corazón, una herida que tardaría mucho en cicatrizar. Cada día que pasaba, Clara se encontraba frente a una batalla que parecía imposible de ganar. El abandono de Marcos había dejado cicatrices profundas, pero ahora necesitaba enfrentar el desafío mayor, luchar por su propia vida. La enfermedad avanzaba rápidamente y los médicos no ocultaban la gravedad de la situación. Clara sabía que debía encontrar fuerzas dentro de sí misma, incluso cuando todo a su alrededor parecía colapsar. La rutina de Clara cambió drásticamente. Ella, que antes era una arquitecta exitosa, ahora se encontraba haciendo visitas regulares al hospital, pasando por una serie de exámenes, consultas y tratamientos. Cada día traía una nueva dificultad, un nuevo síntoma, un nuevo miedo. La fatiga extrema era constante y el dolor en los riñones le recordaba a cada momento la fragilidad de su cuerpo. Pero lo que más dolía era la soledad que sentía en cada una de esas visitas.
el vacío dejado por Marcos. ¿Qué piensas de esta actitud de Marcos? ¿Harías lo mismo en su lugar o está completamente equivocado? Comenta aquí abajo. Continuando con la historia. Clara se negaba a rendirse. Había algo dentro de ella, una fuerza silenciosa que la impulsaba a seguir adelante. Comenzó a aferrarse a las pequeñas victorias, como lograr completar un tratamiento sin complicaciones o despertarse un día en que el dolor era un poco menos intenso. Esos momentos, por breves que fueran, alimentaban su esperanza. Clara sabía que no podía dejarse llevar por la desesperación. Necesitaba un plan, una estrategia para lidiar con la enfermedad de manera práctica y decidida. Con la ayuda del doctor Enrique, que se convirtió en una presencia constante en su vida, comenzó a explorar todas las opciones de tratamiento disponibles. El doctor Enrique, siempre calmado y alentador, le presentó una serie de terapias experimentales y tradicionales que podrían ayudar a retrasar el avance de la enfermedad. Clara se sumergió de lleno en los tratamientos. Comenzó a asistir a sesiones de diálisis, aunque sabía que esto era solo un paliativo, mientras esperaba la posibilidad de un trasplante. La rutina era extenuante: despertarse temprano, enfrentar horas en la clínica, volver a casa exhausta, solo para repetir todo al día siguiente. Pero Clara no se quejaba. Sabía que cada sesión, cada gota de energía que dedicaba, era un paso más en su lucha por la vida. Mientras tanto, el apoyo de amigos y familiares, que inicialmente había rechazado, comenzó a volverse esencial. Se turnaban para llevarla al hospital, preparar sus comidas y ofrecerle compañía durante las largas horas que pasaba en casa. Al principio, Clara resistía esa ayuda, cargando todavía con el peso del orgullo y la independencia que siempre habían sido sus señas de identidad. Pero, poco a poco, comenzó a darse cuenta de que aceptar ayuda no era una señal de debilidad, sino de valentía. Estaba aprendiendo que la lucha por la vida no tenía que ser solitaria. En medio de todo ese proceso, Clara también comenzó a cuidar de su salud mental. Encontró en terapias alternativas, como la meditación y el yoga, formas de lidiar con el estrés y la ansiedad que la enfermedad le provocaba. Las prácticas diarias de respiración y reflexión ayudaban a calmar su mente, permitiéndole conectarse consigo misma y encontrar la paz interior que tanto necesitaba. Era una forma de mantenerse fuerte, no solo físicamente, sino también emocionalmente. La enfermedad trajo muchos momentos de oscuridad, pero también comenzó a revelar en Clara una resiliencia que ella misma desconocía. Se convirtió en una guerrera en su propia jornada, decidida a no dejar que la enfermedad definiera quién era. Clara encontró un propósito renovado en su lucha, no solo sobrevivir, sino prosperar, demostrando a sí misma que podía superar cualquier adversidad. Con cada desafío que superaba, Clara se volvía más fuerte. Comenzó a darse cuenta de que, a pesar de todo el dolor, estaba creciendo, transformándose en una versión de sí misma que era más resiliente, más valiente, más decidida. Y aunque el camino aún era largo e incierto, Clara sabía que estaba haciendo todo lo posible para luchar por su vida. Estaba decidida a vencer, no solo por sí misma, sino para demostrar que era capaz de superar incluso lo que parecía insuperable. En medio de la tormenta de tratamientos, consultas médicas y la batalla diaria por mantener su salud, Clara jamás imaginó que la vida estaba a punto de ofrecerle un rayo de luz inesperado. El día comenzó como cualquier otro, con Clara siguiendo su rutina de tratamientos y cuidados. La extenuación y el cansancio emocional aún pesaban sobre ella, pero algo inusual estaba por suceder, algo que cambiaría su vida de manera abrupta e inesperada. Era una mañana común cuando Clara, al revisar la correspondencia acumulada en su mesa, encontró un sobre simple, sin grandes marcas que indicaran algo especial. Estaba a punto de tirarlo a la basura, pensando que era otra propaganda irrelevante, pero algo la hizo abrirlo. Dentro del sobre, un comunicado corto y directo anunciaba: ella era la gran ganadora de un sorteo de $1 millón. Inicialmente, Clara pensó que era algún tipo de error, una estafa tal vez, algo demasiado bueno para ser verdad, especialmente en medio del caos que estaba viviendo. Pero, a medida que leía y releía la carta, con el corazón acelerado y las manos temblorosas, la realidad comenzó a solidificarse en su mente. Era real. Había ganado una cantidad que podría cambiar completamente el rumbo de su vida. Lo que era solo un pequeño papel, ahora parecía brillar con una intensidad que eclipsaba todas las preocupaciones que antes ocupaban su mente. Clara se dejó caer en el sofá, aún sosteniendo el sobre, incapaz de procesar completamente la magnitud de lo que acababa de suceder. Aquella era una oportunidad única, un golpe de suerte que la vida le ofrecía en medio del sufrimiento, como si el destino estuviera tratando de equilibrar la balanza. En las semanas siguientes, la noticia del premio fue oficialmente confirmada. Clara se vio envuelta en un torbellino de emociones que iban desde la incredulidad hasta el alivio y finalmente la esperanza. Con el dinero en mano, la primera decisión fue clara. Usaría esa cantidad para garantizar los mejores tratamientos posibles, sin tener que preocuparse por los altos costos médicos que la habían estado acosando. Clara buscó a especialistas de renombre, médicos que antes estaban fuera de su alcance, y comenzó a seguir un plan de tratamiento
tratamiento más agresivo y prometedor. Con el dinero también pudo permitirse un cuidado más humanizado, contratando enfermeros y profesionales que la asistían en casa, asegurando que su recuperación fuera no solo física, sino también mental y emocional. Pero el impacto del golpe de suerte no se detuvo ahí. Con la seguridad financiera, Clara también comenzó a mirar hacia el futuro con nuevos ojos. Había aprendido de la manera más difícil que la vida es impredecible y que la seguridad y el confort pueden desaparecer en un instante. Decidió entonces invertir parte del dinero de manera cuidadosa, pensando en un futuro en el que finalmente estuviera libre de la enfermedad. Además, Clara se permitió soñar nuevamente. Sueños que habían sido enterrados bajo el peso de la enfermedad y del abandono comenzaron a resurgir. Volvió a considerar la posibilidad de viajar, de ver el mundo más allá de los muros de su casa y del hospital. Comenzó a planear una vida que hasta entonces parecía imposible, una vida en la que no sería definida por su enfermedad, sino por su resiliencia y determinación. El premio no solo trajo seguridad financiera, sino que también renovó en Clara una sensación de esperanza, de que tal vez lo peor ya había pasado y que finalmente podría empezar a vivir de nuevo. Esta nueva perspectiva devolvió el brillo a sus ojos, una energía que pensaba haber perdido para siempre. El golpe de suerte, que llegó en un momento tan sombrío, fue como una señal de que la vida aún tenía mucho que ofrecer. Clara, que antes se veía como una víctima de las circunstancias, ahora comenzaba a verse como alguien que sí podía reescribir su propia historia. Con el dinero, no solo aseguró su tratamiento, sino que también invirtió en su futuro, en sus sueños y en su felicidad. Y así, de una manera que nunca podría haber previsto, Clara encontró una nueva razón para luchar, para creer que, incluso en medio del caos, la vida puede sorprender con un regalo inesperado, capaz de transformar todo. El nuevo plan de tratamiento era agresivo, pero Clara estaba lista para enfrentar lo que fuera necesario. Pasó por una serie de procedimientos, incluyendo nuevas terapias experimentales que ofrecían una mayor esperanza de recuperación. Los días de tratamiento eran agotadores, pero ahora, con un equipo de apoyo constante y los mejores recursos a su disposición, Clara comenzó a sentir que había una luz al final del túnel. Lo que antes era una caminata solitaria, ahora era un viaje compartido con personas que realmente creían en su recuperación. Con cada sesión de tratamiento, Clara sentía su cuerpo responder de manera positiva. Los dolores que antes la consumían comenzaron a disminuir gradualmente y su energía, que había sido drenada por la enfermedad, comenzó a regresar. Ya no se sentía tan débil y vulnerable como antes. Por primera vez en meses, Clara se despertaba sin el peso de la desesperanza. Había por fin una sensación de progreso, de que la enfermedad, aunque todavía presente, estaba siendo controlada. Con el tiempo, los resultados comenzaron a aparecer. Los exámenes mostraban una mejora significativa en la función renal y los médicos estaban optimistas con la respuesta de Clara a los tratamientos. El miedo constante de que en cualquier momento su cuerpo pudiera fallar comenzó a disiparse, dando lugar a una nueva sensación de fuerza y resiliencia. Clara, que antes vivía cada día como si fuera el último, ahora comenzaba a planear el futuro nuevamente, algo que parecía imposible meses atrás. Además del tratamiento físico, Clara también invirtió en su salud mental y emocional. Continuó con las sesiones de meditación y yoga, prácticas que se volvieron fundamentales para su bienestar. Con la ayuda de un terapeuta, Clara también comenzó a trabajar el trauma del abandono de Marcos, entendiendo que para curarse completamente necesitaba no solo cuidar del cuerpo, sino también de la mente. Ese proceso de curación emocional fue crucial para que pudiera seguir adelante sin los fantasmas del pasado. La recuperación de Clara no fue solo una victoria sobre la enfermedad, sino también una transformación profunda en su vida. Comenzó a darse cuenta de que había renacido de una situación que parecía ser el final. La mujer que emergió de ese proceso era más fuerte, más consciente de sí misma y de sus capacidades. Clara había pasado por un infierno personal, pero ahora estaba regresando, no solo recuperada, sino renovada. Con la salud en orden, Clara también retomó su interés por la arquitectura. Lo que antes parecía una carrera interrumpida, ahora se había convertido en una pasión renovada. Empezó a trabajar en nuevos proyectos, aportando una perspectiva más madura y profunda a su trabajo. Las dificultades que enfrentó le dieron una nueva visión del mundo, algo que ahora incorporaba en sus diseños, creando espacios que reflejaban no solo belleza, sino también resiliencia y esperanza. Clara sabía que aún quedaba un largo camino por delante, que la recuperación completa sería un proceso continuo, pero estaba lista para enfrentar cada nuevo desafío con la confianza que había reconstruido. La enfermedad que casi la destruyó ahora servía como un recordatorio de su propia fuerza y del poder que tiene para transformar incluso las circunstancias más difíciles. Con el dinero del premio, no solo aseguró su salud, sino que también construyó una base sólida para el futuro. Clara ahora estaba lista para vivir una vida plena, sin las ataduras del miedo, y con la certeza de que podría enfrentar cualquier adversidad
oportunidad que el destino le trajera. La recuperación fue un renacimiento, un nuevo comienzo para una mujer que se negó a ser definida por las dificultades y que ahora estaba decidida a escribir su propio destino. Con la salud gradualmente restablecida y una nueva perspectiva sobre la vida, Clara comenzó a sentir una necesidad profunda de reinventarse. La enfermedad y el abandono de Marcos la habían obligado a reevaluarlo todo, sus prioridades, sus sueños e incluso su propia identidad. Clara se dio cuenta de que ya no era la misma mujer de antes. Había pasado por una transformación interna tan profunda como su recuperación física y ahora estaba lista para abrazar esta nueva versión de sí misma. Lo primero que hizo Clara fue reconectarse con su pasión por la arquitectura, pero de una manera diferente. Antes, su trabajo se centraba en grandes proyectos corporativos, edificios imponentes y estructuras que, aunque bellas, no tenían un verdadero significado personal para ella. Ahora, con una visión renovada, Clara quería crear algo que reflejara su propia trayectoria, espacios que transmitieran sanación, resiliencia y renovación. Comenzó a desarrollar proyectos de arquitectura que incorporaban elementos de la naturaleza, luz natural y diseño funcional, todo pensado para promover el bienestar de las personas que los utilizarían. Estos nuevos proyectos comenzaron a ganar atención rápidamente. El trabajo de Clara resonaba con otras personas que, al igual que ella, buscaban una conexión más profunda con los entornos que habitaban. Fue invitada a hablar en conferencias sobre cómo la arquitectura puede influir en la salud mental y emocional, y sus ideas innovadoras comenzaron a ganar protagonismo en el mundo del diseño. Clara no solo estaba recuperando su carrera, sino que también estaba redefiniendo lo que significaba ser arquitecta. Además del trabajo, Clara también decidió reinventar su vida personal. Durante el proceso de recuperación, había aprendido el valor de cuidarse a sí misma, tanto física como emocionalmente. Así que comenzó a dedicar más tiempo a actividades que la hacían feliz y que antes no tenían espacio en su vida ajetreada. Se inscribió en clases de cocina, algo que siempre quiso hacer pero nunca tuvo tiempo. Comenzó a viajar más, explorando lugares que la inspiraban y la ayudaban a reconectarse con el mundo. Estos viajes, además de ser un respiro necesario, también influyeron directamente en su trabajo. Clara comenzó a incorporar elementos culturales y naturales de los lugares que visitaba en sus proyectos de arquitectura. Cada viaje se convertía en una nueva fuente de inspiración, y ella se veía creando con una libertad que nunca había experimentado antes. El proceso creativo ahora era una extensión de su propia trayectoria personal, y esto aportó una nueva profundidad a su trabajo. Otro aspecto importante de esta reinvención fue la forma en que Clara manejó sus relaciones. El abandono de Marcos le había enseñado una dura lección sobre la confianza y la vulnerabilidad. Inicialmente, se cerró a nuevas conexiones, temiendo pasar por otra decepción. Pero con el tiempo, Clara se dio cuenta de que no podía dejar que el pasado definiera su futuro. Comenzó a abrirse nuevamente a las personas, pero ahora con una nueva conciencia sobre lo que quería y merecía en sus relaciones. Clara se reconectó con viejos amigos, profundizó los lazos con su familia y comenzó a construir nuevas amistades basadas en intereses y valores compartidos. Cada nueva conexión era cuidadosamente nutrida, y Clara se dio cuenta de que, aunque Marcos la había dejado en un momento de necesidad, había muchas otras personas dispuestas a apoyarla y caminar a su lado. También comenzó a valorar más el tiempo que pasaba consigo misma, cultivando una relación sana y amorosa con su propia persona. Uno de los momentos más significativos de esta fase de reinvención fue cuando Clara decidió dejar la casa donde ella y Marcos habían vivido juntos. Aunque ese lugar tenía muchos recuerdos, Clara sintió que necesitaba un nuevo comienzo en un nuevo entorno. Encontró una casa que se alineaba con su nueva visión de la vida, un espacio aireado, con mucha luz natural, rodeado de naturaleza, un refugio que reflejaba la paz y la renovación que tanto buscaba. Allí, Clara comenzó a escribir el próximo capítulo de su vida, lejos de las sombras del pasado. Esta fase de reinvención personal no se trató solo de cambios externos, sino también de un profundo crecimiento interno. Clara aprendió a valorar su fuerza, a confiar en su intuición y a seguir adelante sin miedo de reinventarse tantas veces como fuera necesario. Se convirtió en una mujer más completa, que abrazaba la vida con todos sus altibajos, sabiendo que era capaz de reconstruirse a partir de cualquier desafío. Clara ahora vivía una vida que, en muchos aspectos, era completamente diferente a la que tenía antes de su enfermedad. Había encontrado un nuevo sentido, nuevas pasiones y un nuevo camino que la llevaba a un futuro lleno de posibilidades. Lo que comenzó como una lucha desesperada por la supervivencia se transformó en un viaje de autodescubrimiento y reinvención, donde Clara finalmente se permitió ser quien realmente era. Con la vida personal y profesional en plena reinvención, Clara también comenzó a explorar nuevas formas de garantizar su seguridad financiera. El premio de $1 millón le
había dado la oportunidad de recuperarse física y emocionalmente, pero Clara sabía que necesitaba hacer que ese dinero trabajara para ella a largo plazo. No quería depender solo de su carrera en la arquitectura, quería crear una base sólida que la sostuviera independientemente de cualquier adversidad futura. Decidida a tomar las riendas de su vida financiera, Clara comenzó a estudiar sobre inversiones. Se sumergió en libros, asistió a conferencias en línea y buscó el consejo de expertos. Cada paso en este nuevo mundo estaba acompañado de un cuidado meticuloso, pues Clara sabía que estaba manejando algo precioso, su libertad e independencia. Con el tiempo, se volvió cada vez más confiada en sus decisiones financieras, desarrollando una estrategia que equilibraba seguridad con crecimiento. El primer paso fue diversificar su cartera. Clara decidió invertir parte del dinero en bienes raíces. Aprovechando su experiencia en arquitectura, compró una pequeña propiedad en un barrio prometedor. Con su visión creativa y conocimiento técnico, Clara transformó esa propiedad en algo especial. Diseñó un espacio moderno y acogedor que rápidamente se valorizó y atrajo inquilinos de perfil elevado. El retorno financiero fue rápido y, lo más importante, constante, proporcionando a Clara una nueva fuente de ingresos pasivos. Además de los bienes raíces, Clara también invirtió en acciones y fondos de inversión. Optó por empresas sólidas y sectores que conocía, como tecnología y sostenibilidad, apostando por un futuro cada vez más enfocado en soluciones ecológicas e innovadoras. El mercado de acciones, aunque arriesgado, resultó favorable para Clara, quien estudiaba cada movimiento con la misma dedicación que ponía en sus proyectos arquitectónicos. Las horas dedicadas a entender el funcionamiento de este mercado comenzaron a dar frutos, con Clara viendo cómo sus inversiones crecían de manera significativa. Con el tiempo, Clara se dio cuenta de que su renacimiento financiero iba mucho más allá de la simple acumulación de riqueza. Para ella, era una forma de conquistar la libertad que tanto anhelaba. Quería poder elegir sus proyectos profesionales por pasión y no por necesidad financiera. Quería tener la seguridad de saber que, independientemente de lo que sucediera en el futuro, estaría protegida y podría seguir viviendo la vida que había elegido. Esa seguridad financiera también le permitió a Clara explorar nuevos horizontes. Comenzó a apoyar causas que siempre la habían conmovido profundamente. Invirtió en proyectos sociales enfocados en la salud mental y el bienestar de mujeres que, al igual que ella, habían pasado por momentos difíciles. Clara sabía que el dinero que ahora poseía podría ser un instrumento de cambio y usó parte de sus recursos para ayudar a otras personas a levantarse. Clara también comenzó a planificar su futuro con una perspectiva más amplia. Empezó a considerar la posibilidad de expandir sus inversiones fuera del país, estudiando mercados internacionales y las oportunidades que ofrecían. Estas nuevas perspectivas la llevaron a viajar aún más, explorando diferentes culturas y modelos de negocio. Cada viaje se convertía en una oportunidad no solo para el ocio, sino también para el aprendizaje y el crecimiento de sus inversiones. Este renacimiento financiero fue un pilar esencial para la nueva vida que Clara estaba construyendo. La independencia que el dinero le proporcionaba le daba una sensación de poder y control que nunca había experimentado antes. Clara se enorgullecía de su capacidad de transformar la adversidad en oportunidad, de tomar algo que podría haber sido solo una solución temporal y convertirlo en una base sólida para el futuro. Con el tiempo, Clara comenzó a ser reconocida no solo por su trabajo en arquitectura, sino también como una inversora inteligente y una mujer de negocios sagaz. Clara compartió su historia, inspirando a otras mujeres a tomar el control de sus vidas y a buscar la independencia, independientemente de las circunstancias. El renacimiento financiero de Clara no fue solo sobre acumular riqueza, sino sobre construir una vida en la que ella pudiera ser libre para hacer lo que realmente amaba. La seguridad financiera le dio la libertad de elegir, de decir no a proyectos que no tenían sentido para ella y de enfocarse en las cosas que realmente importaban. Esta nueva realidad trajo a Clara una paz mental que nunca había experimentado antes, una certeza de que, independientemente de lo que el futuro le trajera, estaría lista para enfrentar cualquier desafío con valentía y sabiduría. Con la salud restaurada, la carrera en ascenso y la seguridad financiera firmemente establecida, Clara comenzó a sentir algo que hacía mucho tiempo parecía inalcanzable: la verdadera felicidad. Después de tantos desafíos, finalmente se permitió experimentar la alegría de vivir sin el peso constante de la preocupación y el miedo. Este redescubrimiento de la felicidad no vino de un solo evento, sino que fue un proceso gradual, donde cada pequeño logro se sumaba, devolviéndole la ligereza que hacía mucho había perdido. Clara comenzó a darse cuenta de que la felicidad no estaba solo en los grandes logros, sino también en las pequeñas cosas del día a día. Redescubrió el placer de despertarse temprano y sentir el sol entrando por la ventana de su nueva casa, una casa que
ella diseñó para ser su refugio de paz. Encontró alegría en cocinar para sí misma, experimentando recetas que siempre quiso probar, pero nunca tuvo tiempo. La cocina se convirtió en un espacio de creación y relajación, donde cada plato preparado era una celebración silenciosa de su nueva vida. Poco a poco, Clara también se reconectó con pasatiempos que había dejado de lado. Volvió a pintar, algo que formaba parte de su vida antes de la enfermedad y del tumulto emocional que le siguió. Los lienzos blancos que antes evitaba ahora se convirtieron en un espacio donde podía expresar sus emociones más profundas. Cada pincelada era una liberación, una forma de transformar sentimientos complejos en arte. Sus pinturas comenzaron a reflejar su viaje. Estaban llenas de colores vibrantes, formas fluidas y una energía que antes no existía en sus obras. Clara encontró en el arte una nueva manera de expresarse y de reconectarse consigo misma. Los viajes que comenzó a realizar también desempeñaron un papel crucial en el redescubrimiento de la felicidad. Cada destino visitado traía nuevas experiencias, nuevas personas y nuevas perspectivas. Clara se permitió vivir el momento sin prisas, absorbiendo todo lo que cada lugar tenía para ofrecer. Caminó por playas paradisíacas, exploró ciudades históricas y se maravilló con la belleza de la naturaleza. En cada viaje, Clara sentía que estaba recuperando partes de sí misma que había perdido a lo largo de los años. Además de redescubrir su felicidad individual, Clara también se abrió a la posibilidad de amar nuevamente. Aunque el abandono de Marcos había dejado cicatrices profundas, Clara sabía que no podía dejar que esa experiencia definiera su futuro amoroso. Con el tiempo comenzó a conocer nuevas personas, pero sin prisas ni presión. Clara se dio el tiempo necesario para curar sus heridas y entender lo que realmente quería en una relación. Y fue en este proceso de redescubrimiento que conoció a alguien especial. Clara conoció a Gabriel en una exposición de arte donde se exhibía una de sus pinturas. Gabriel era un hombre amable y atento, que compartía con Clara un amor por el arte y la vida. La relación entre ellos creció de forma natural, sin prisas, basada en el respeto mutuo y la admiración. Gabriel se convirtió no solo en un compañero romántico, sino también en un amigo y confidente. Estuvo al lado de Clara, no solo en los momentos felices, sino también en los momentos de duda y vulnerabilidad, mostrando un apoyo incondicional al que ella no estaba acostumbrada. Con Gabriel, Clara redescubrió lo que era sentirse verdaderamente amada y apoyada. Él la alentaba a seguir sus sueños, a continuar explorando nuevas posibilidades y a nunca perder la esencia que la hacía única. Juntos compartían momentos simples pero significativos, como caminatas al aire libre, cenas caseras y conversaciones profundas que se extendían hasta altas horas de la noche. Clara sentía que, por primera vez en mucho tiempo, había encontrado a alguien que la comprendía completamente y la amaba por quien realmente era. El redescubrimiento de la felicidad para Clara fue más que simplemente superar la tristeza. Se trató de abrazar la vida en toda su complejidad. Aprendió a valorar cada momento, a estar agradecida por lo que había logrado y a nunca subestimar su propia fuerza. Clara se dio cuenta de que la felicidad no era un destino final, sino un viaje continuo de autoconocimiento y crecimiento. Cada día traía una nueva oportunidad de encontrar alegría, de conectarse con los demás y de vivir plenamente. Finalmente, Clara se sintió en paz. Había pasado por tormentas que casi la destruyeron, pero salió del otro lado más fuerte, más sabia y sobre todo más feliz. La vida, que antes parecía tan incierta y llena de dolor, ahora era un campo vasto de posibilidades y belleza. Clara, con el corazón renovado, estaba lista para seguir explorando todo lo que la vida tenía para ofrecer, sabiendo que, independientemente de los desafíos que pudieran surgir, siempre encontraría un camino de regreso a la felicidad. La vida de Clara estaba floreciendo de maneras que jamás podría haber imaginado durante los días más oscuros de su enfermedad. Sin embargo, como en cualquier historia de superación, el pasado tiene una manera extraña de reaparecer cuando menos se espera. Fue en una tarde soleada, mientras Clara revisaba algunos proyectos en su casa, que recibió un mensaje que la hizo detenerse y respirar hondo. Era Marcos, el exmarido que la había abandonado en los momentos más difíciles de su vida. Quería verla, y sus palabras estaban cargadas de un arrepentimiento que, hasta entonces, Clara nunca había sentido en él. Marcos había estado siguiendo a la distancia la impresionante transformación de Clara. A través de amigos en común y redes sociales, supo de su recuperación, de su éxito financiero y de su nueva vida llena de logros. Contrario a lo que tal vez esperaba, Clara no se había hundido en la tristeza tras su partida. Al contrario, se había elevado de una manera que lo dejó tanto sorprendido como avergonzado. Y ahora, al ver todo lo que ella había logrado, Marcos se sintió compelido a intentar reparar lo que él mismo había destruido. Cuando Clara finalmente decidió encontrarse con él, fue en un café tranquilo donde acordaron verse. Al llegar, lo vio sentado en una mesa, visiblemente nervioso, jugueteando con una taza de
café ya fría. Al verla, levantó los ojos y se quedó momentáneamente sin palabras. Clara estaba radiante, su presencia era segura y había una tranquilidad en su expresión que él no reconocía. Era como si la mujer que él conoció se hubiera transformado por completo, y de hecho, así había sido. Después de un saludo inicial tenso, se sentaron, y Marcos comenzó a hablar. Estaba visiblemente incómodo, su voz oscilaba entre el arrepentimiento y la ansiedad. Marcos explicó que, desde que la dejó, había pasado por una serie de momentos difíciles. Dijo que la culpa y el remordimiento lo habían acompañado desde el día en que salió de casa, y que al ver a Clara recuperándose y prosperando, esos sentimientos se intensificaron. Marcos admitió que actuó por cobardía, que huyó en el momento en que debería haberse quedado, y que al darse cuenta de lo que había perdido, sintió que necesitaba intentar arreglar las cosas. Clara lo escuchó en silencio, con una expresión serena, pero por dentro una tormenta de emociones bullía. Las palabras de Marcos, aunque llenas de arrepentimiento, trajeron a la superficie recuerdos dolorosos, recuerdos de noches solitarias y días interminables de lucha en soledad. Cuando finalmente terminó de hablar, Clara se quedó en silencio por un momento, reflexionando sobre todo lo que se había dicho. Lo miró a los ojos y, con una voz calmada pero firme, comenzó a responder. Clara no quería herirlo, pero también sabía que necesitaba ser honesta consigo misma y con él. Le agradeció por sus palabras y por el reconocimiento del error que había cometido, pero dejó en claro que lo que ocurrió entre ellos no podría simplemente ser borrado o corregido con una disculpa. Clara explicó que, durante el tiempo en que él estuvo ausente, ella pasó por una transformación profunda. Le contó cómo enfrentó la enfermedad sola, cómo luchó por recuperarse y cómo, en el proceso, se redescubrió y reconstruyó su vida. Clara ya no era la misma mujer que él había dejado. Había aprendido a ser independiente, a valorarse a sí misma de maneras que antes nunca había hecho, y eso incluía no aceptar menos de lo que merecía. Entonces, Clara reveló algo que Marcos claramente no esperaba oír. Le contó que, durante el proceso de su recuperación, encontró a alguien especial, alguien que estuvo a su lado en los momentos más difíciles, que la cuidó con amor y paciencia, sin pedir nunca nada a cambio. Ese hombre, Gabriel, se convirtió en una parte esencial de su nueva vida, y juntos habían construido algo hermoso y verdadero. Clara dijo, con una sonrisa suave, que ahora estaba casada con Gabriel, y que era más feliz de lo que jamás podría haber imaginado. Al escuchar esto, Marcos se quedó en silencio. Se dio cuenta, con un dolor agudo, que la mujer sentada frente a él ya había seguido adelante, que no lo necesitaba para ser feliz. El peso de su decisión de abandonarla ahora era más claro que nunca. Marcos vio que Clara había encontrado a alguien que la valoraba y que no había lugar para él en su vida actual. Entendió que su tiempo había pasado, que el arrepentimiento llegó demasiado tarde. Clara, con empatía, le deseó a Marcos lo mejor, diciendo que esperaba que él también encontrara paz y felicidad. Se levantó, lista para seguir adelante, no solo de ese encuentro, sino de todo lo que él representaba. Al salir del café, Clara sintió una ligereza en el corazón. Sabía que había tomado la decisión correcta, que ya no estaba atrapada en el pasado y que el futuro que había construido para sí misma era el mejor que podría tener. Clara salió del café, donde se encontró con Marcos con una sensación de alivio que nunca había experimentado antes. Ese encuentro, que podría haber reabierto viejas heridas, sirvió para cerrar un capítulo de su vida de una vez por todas. Había enfrentado al momento más difícil y, al hacerlo, se dio cuenta de que no había nada más que él pudiera ofrecerle. Marcos formaba parte de un pasado que ella ya no reconocía como suyo. Mientras caminaba de regreso a casa, Clara reflexionaba sobre todo lo que había sucedido en los últimos años. Recordó los momentos en que se sintió perdida, traicionada y sin esperanza, y comparó esos sentimientos con la mujer que era ahora, fuerte, independiente y realizada. La conversación con Marcos le dejó claro que, aunque él estuviera arrepentido, nada podría borrar el hecho de que la abandonó cuando más lo necesitaba. Y ahora, cuando él intentó regresar, Clara supo, sin lugar a dudas, que ya no había espacio para él en su vida. En ese encuentro, Clara rechazó a Marcos de manera decisiva. No fue un rechazo lleno de ira o rencor, sino una decisión tranquila, basada en la certeza de que ella merecía algo mejor. Clara le explicó, con toda la calma, que el amor que un día existió entre ellos se perdió en el momento en que él eligió irse, y que no había forma de recuperar algo que se había roto tan profundamente. Marcos intentó argumentar, sugiriendo que podrían intentar empezar de nuevo, pero Clara lo interrumpió suavemente, dejando claro que no había retorno posible. Para Clara, el rechazo no era solo sobre negarse al regreso de Marcos, sino también sobre afirmar el valor que había encontrado en sí misma. Durante los meses de lucha contra la enfermedad y el proceso de recuperación, había aprendido lecciones valiosas sobre su propia fuerza y resiliencia. Clara se dio cuenta de que merecía
estar al lado de alguien que la valorara en todos los momentos, tanto buenos como malos, y que no la abandonara cuando la vida se volviera difícil. También sabía que el regreso de Marcos no estaba motivado solo por el arrepentimiento, sino también por el éxito que ella había alcanzado. Clara ya no era la mujer vulnerable que él dejó atrás. Había prosperado, se había recuperado y se había reinventado, y eso de alguna manera hizo que Marcos se diera cuenta de lo que había perdido. Pero para Clara, el tiempo de Marcos había pasado y estaba decidida a no permitir que él volviera a formar parte de su nueva vida. Clara miró a Marcos a los ojos y le dijo, con una serenidad que incluso la sorprendió a sí misma, que su vida había seguido adelante. Le habló de Gabriel, el hombre que estuvo a su lado cuando más lo necesitó, el hombre que la apoyó y la amó sin reservas. Le dijo a Marcos que estaba feliz, verdaderamente feliz, y que esa felicidad no incluía un regreso al pasado. La decisión de rechazarlo no fue fácil, pero fue necesaria, y Clara sabía que al hacerlo, se estaba liberando de cualquier sombra que aún pudiera cernirse sobre ella. Marcos, aunque claramente dolido por el rechazo, no pudo refutar las palabras de Clara. Vio la firmeza en su mirada, la paz en su voz, y entendió que el lugar que él ocupaba en su vida había sido llenado por algo mucho mejor. Se dio cuenta de que, mientras él se alejaba de un compromiso, Clara estaba construyendo una vida de verdad, una vida de la cual él ya no formaba parte. Cuando Clara se despidió de Marcos esa tarde, lo hizo con el corazón ligero. Sabía que ya no había nada más que decir, que ese encuentro fue el cierre de un ciclo que necesitaba ser cerrado. Al alejarse de ese café, Clara sintió como si hubiera dejado atrás el último vestigio de dolor e incertidumbre que aún quedaba. Rechazó a Marcos no solo como exmarido, sino también como un recuerdo de una vida que ella había superado. ¿Qué opinas de la actitud de Clara al rechazar a Marcos? ¿Hizo bien? Comenta aquí abajo. Continuando ahora, Clara estaba lista para seguir escribiendo su propia historia, sin arrepentimientos, sin remordimientos. Sabía que había tomado la decisión correcta, que rechazar a Marcos fue un acto de amor propio, un reconocimiento de todo el crecimiento que había experimentado. Y al hacerlo, Clara no solo se liberó del pasado, sino que también abrió espacio para que el futuro continuara estando lleno de amor, alegría y realización. La vida de Clara había tomado rumbos que ella nunca podría haber imaginado en los días más oscuros de su jornada. Después de superar la enfermedad, reconstruir su vida y encontrar la felicidad en nuevas pasiones y en su renacimiento financiero, el amor apareció de manera inesperada, pero profundamente transformadora. Gabriel, el hombre que entró en su vida durante su recuperación, se convirtió no solo en un compañero, sino en un ancla emocional que la sostenía en todos los momentos. Y ahora, tras meses de una relación que floreció con cuidado y respeto mutuo, Clara y Gabriel decidieron dar un nuevo paso: el matrimonio. El matrimonio de Clara con Gabriel fue más que una celebración de amor, fue una afirmación de todo lo que habían construido juntos, de todo el dolor y la superación que culminaron en una unión que ambos sabían que era rara y preciosa. Clara, que un día temió no volver a encontrar la felicidad en el amor, ahora se veía planeando un día que simbolizaba no solo una nueva vida al lado de Gabriel, sino también el triunfo sobre las adversidades que enfrentó. El día de la boda, Clara se despertó con una sensación de paz y emoción. Mientras se preparaba, rodeada de amigas cercanas y familiares que la apoyaron durante su travesía, no podía dejar de reflexionar sobre el camino que la había llevado hasta ese momento. Vestida con un elegante vestido blanco de encaje que combinaba simplicidad y sofisticación, Clara se miró en el espejo y no vio solo a una novia, sino a una mujer que había surgido más fuerte de sus propias cenizas. Gabriel, por su parte, esperaba ansioso en el altar, rodeado de amigos que fueron testigos del florecimiento de la relación entre él y Clara. Vestido con un traje azul marino, con una sonrisa serena y llena de expectativa, Gabriel estaba a punto de hacer el compromiso más importante de su vida. Cuando Clara finalmente apareció, caminando por el pasillo hacia él, todas las miradas se volvieron hacia ella, pero para Gabriel era como si solo los dos existieran en ese momento. A lo largo de la ceremonia, las emociones estaban a flor de piel. Las palabras intercambiadas entre Clara y Gabriel estaban cargadas de significado, reflejando no solo el amor, sino también la gratitud por haberse encontrado después de tantas tormentas. Clara, en su discurso, habló sobre cómo Gabriel fue su puerto seguro, aquel que la ayudó a redescubrir la vida, el amor y la alegría. Gabriel, por su parte, expresó su admiración por la fuerza y la resiliencia de Clara, y cómo ella lo inspiraba todos los días a ser una mejor persona. Cuando intercambiaron los votos, había lágrimas en los ojos de muchos de los presentes, que conocían la historia de Clara y sabían cuánto significaba ese momento. Las promesas de amor y apoyo mutuo que hicieron Clara y Gabriel fueron selladas con un beso que para ellos era mucho más que un gesto simbólico. Era la confirmación de que, independientemente de lo que les deparara
el futuro, estarían juntos, enfrentando todo como iguales. Y así esa noche, bajo las estrellas que iluminaban la hacienda, Clara bailó con Gabriel, sintiéndose completa de una manera que nunca imaginó que fuera posible. La música suave, el toque de sus manos entrelazadas y el calor del amor que los envolvía, eran todo lo que necesitaba para saber que estaba exactamente donde debía estar. La boda fue la coronación de una vida que, a pesar de todas las adversidades, se había transformado en algo extraordinario. Clara estaba feliz, profundamente feliz, y sabía que al lado de Gabriel, el futuro sería tan brillante como esas estrellas que los observaban esa noche. El abandono de Marcos, que en ese momento parecía una de las peores cosas que podrían haber sucedido, ahora se veía bajo una nueva luz. Clara entendió que, aunque doloroso, esa ruptura fue necesaria para que pudiera descubrir su verdadero valor. Se dio cuenta de que el dolor que sintió la empujó hacia un camino de autodescubrimiento y autosuficiencia que de otra manera tal vez nunca habría recorrido. El vacío que Marcos dejó fue llenado por una fuerza interior que Clara ni siquiera sabía que poseía, y eso la llevó a conquistar cosas que antes parecían imposibles. Clara también pensó en el golpe de suerte que fue ganar el premio de $1 millón. En ese momento parecía un milagro, una respuesta a todas sus plegarias. Con ese dinero no solo recuperó su salud, sino que también tuvo la oportunidad de reinventarse, de construir una vida que reflejara sus verdaderos valores y deseos. Clara supo aprovechar cada oportunidad que ese premio le brindó, usándolo como una base para crear un futuro seguro y próspero. Pero entre todos sus logros, lo que más llenó el corazón de Clara de gratitud fue el amor que encontró en Gabriel. Él entró en su vida como un faro en medio de la tormenta, ofreciendo no solo apoyo, sino también un amor genuino e incondicional. Juntos construyeron una vida llena de felicidad, respeto y compañerismo. Su matrimonio fue la culminación de todo lo que Clara había aprendido sobre sí misma y sobre lo que realmente importaba en la vida. Al pensar en todas estas experiencias, Clara sintió una profunda sensación de superación. Había enfrentado lo que muchos considerarían imposible y salió del otro lado más fuerte, más sabia y más plena. Clara entendió que la verdadera superación no consistía solo en vencer la enfermedad o superar el dolor del abandono, sino en crecer a partir de esas experiencias, transformándolas en algo positivo y significativo. Ahora, sentada en esa terraza con Gabriel a su lado, Clara sintió que estaba exactamente donde debía estar. Había encontrado paz y satisfacción en una vida que ella misma había construido, ladrillo por ladrillo, decisión por decisión. Cada paso que dio, por difícil que fuera, la llevó a ese momento de tranquilidad y realización. La conclusión de esa travesía fue clara para ella. La vida es una serie de desafíos, pero también de infinitas posibilidades de renacimiento y transformación. Clara se dio cuenta de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo, para encontrar nuevos caminos y para construir una nueva historia. Se convirtió en el ejemplo vivo de que, con determinación y coraje, es posible superar cualquier adversidad y encontrar la verdadera felicidad.